Fresia TV presenta Comunidad de Mentes. Un espacio para hablar de salud mental, desarrollo personal y bienestar, con profesionales de la psicología, la medicina, las ciencias sociales y algo más. Bienvenidos a nuestra comunidad, la Comunidad de Mentes. Conduce Nicolás Santana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Amigos, amigas, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo espacio de comunidad, a nuestra comunidad de mentes por las pantallas de Fresia Televisión aquí en la región de Los Lagos. Estamos comenzando este segundo capítulo. Recordar que la semana pasada estuvimos compartiendo junto a la encargada regional del programa de salud mental de la Seremia de Salud de la región de Los Lagos y bueno, con Jimena Ettinger Palma, con quien pudimos abordar precisamente la situación país, cómo está la salud mental, y también hicimos ahí sin duda una bajada con la región de Los Lagos. Y el día de hoy, ustedes ya pueden ver a nuestra invitada en la plataforma virtual. Tenemos con nosotros a la psicóloga clínica Joana Mena Dolder para conversar acerca de la depresión, del diagnóstico, del tratamiento de esta psicopatología. Joana Mena Dolder es de profesión psicóloga clínica, magíster en psicología clínica por la Universidad Alberto Hurtado. Además es terapeuta familiar con formación en el Instituto Chileno de Terapia Familiar y bueno, también se dedica a la supervisión clínica. Joana, bueno, agradecido, muchas gracias por haber aceptado la invitación del programa y bienvenida a compartir con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación, y siempre estoy muy dispuesta de poder conversar de este tema que es tan importante para la salud de nuestra comunidad. Sí, bueno, precisamente este espacio nace para abordar lo que es salud mental, desarrollo personal y bienestar, precisamente para llevar temáticas que puedan contribuir ahí al desarrollo de las personas. Para entrar ya en materia, me gustaría dar lectura a un informe que fue publicado hace un par de meses, menos de un año, digamos, el mes de mayo del año pasado. Este informe, que fue emanado desde la Pontificia Universidad Católica de Chile, junto a la Asociación Chilena de Seguridad en su versión de mayo 2022, señala que 1 de cada 5 chilenos ha sufrido o sufre algún trastorno de salud mental. De esta cifra, el 16% presenta cuadros de depresión y un 28% de ansiedad. Si a esto le sumamos que, de acuerdo con el mismo estudio, el 27,8% de los chilenos dice sentirse deprimido, un 38,9% manifiesta estar constantemente agobiado y un 21% se considera con altos niveles de soledad. Bueno, y en materia de atención, según señala este informe, antes de la pandemia en nuestro país solo 1 de cada 5 personas con depresión podía acceder al tratamiento. Ahora, a comienzos del año 2020, estas atenciones se interrumpieron en un 70%. Y bueno, si bien se han ido retomando los niveles de prepandemia, sin duda que no dan abasto para hacerse cargo de este abrumador aumento de cuadros depresivos y ansiosos. Bueno, Jimena, sin duda que este informe también es bien revelador y me gustaría conocer primero que todo, para hablar de depresión, ¿a qué nos referimos, Joana, con depresión? ¿Qué se entiende por depresión? Porque muchas veces en lo cotidiano empleamos el término y a lo mejor está mal aplicado. Bueno, efectivamente, muchas veces la gente se refiere a que estoy deprimida, tengo una depresión o me va a dar depresión, pero la verdad es que la depresión es una enfermedad mucho más grave que esas simples alusiones que a veces nosotros lo hablamos desde lo cotidiano por haber tenido un bajón en el ánimo o una pena por alguna situación puntual, ¿ya? La depresión es una enfermedad, y eso es muy importante, entender lo que es una enfermedad de riesgo, y puede tener riesgo vital, porque una depresión, cuando no se trata, puede generar como consecuencia un suicidio. Entonces es una enfermedad de riesgo que se tiene que atender, ¿ya? Muchas veces la gente dice estoy deprimido y se aguanta y se va agravando como cualquier enfermedad. Entonces es importante entender que la depresión es una enfermedad que afecta el ánimo de las personas, donde las personas se ven como desmotivadas, sin ganas de poder hacer algunas cosas que antes disfrutaban, con una baja energía, a veces con dificultad para poder levantarse por las mañanas,
pero van lentamente apareciendo estos síntomas. No es que de un día para otro la persona tenga un cuadro depresivo, sino que los síntomas van apareciendo y se van sumando. A veces trastornos del sueño, algunos trastornos de conducta como más de alimentación, sobrealimentación o reducción del apetito. Y todos estos síntomas que a veces son muy silenciosos van configurando un cuadro depresivo. Sí, bueno, precisamente lo preguntaba por eso, porque se emplea en el lenguaje cotidiano muchas veces mal aplicado el término. Hay gente que de repente, para referirse a la tristeza o a un periodo de abatimiento, ¿cierto?, automáticamente le colocan ahí la etiqueta de depresión y se usa muchísimo. Entonces esto igual ayuda sin duda a salir un poquito de ese estigma, digamos. Ahora, las causas de la depresión, porque muchas veces se habla de que la mayoría de desequilibrio o afecciones psicológicas tienen origen biológico, más el origen ambiental. ¿La depresión en este caso sería lo mismo? Bueno, efectivamente. A veces hay cuadros depresivos que tienen una connotación más biológica, es decir, a nivel cerebral hay ciertos químicos que no están funcionando muy bien y necesitan tener algún tipo de regulación farmacológica. Y hay otros cuadros que son más bien ambientales, es decir, reactivos. Por ejemplo, a propósito de un duelo, de una pérdida, de un cambio en una relación afectiva, de una separación, que son más bien cambios ambientales, es decir, son cambios que ocurren en el ambiente. Ahora, lo que ha sucedido en el último tiempo es que muchas veces las personas se han aguantado de situaciones, han tenido que tolerar más presión de la que estaban acostumbrados por diferentes razones, por la pandemia, a veces razones económicas, a veces razones laborales, y como no han cuidado su salud mental, también empiezan a generarse esta sintomatología angustiosa, ansiosa, depresiva, que si no se atiende a tiempo se configura en un cuadro de depresión. Sí. Ahora, bueno, desde la consulta, ¿no? Desde la atención cotidiana ahí con pacientes, Joana, ¿se ha podido, digamos, visualizar, se ha podido ver un aumento en consultas por depresión en comparación a, no sé, a antes de la pandemia, digamos? Yo creo que la pandemia generó harto ruido en diferentes ámbitos de los seres humanos, ¿cierto? Porque pasa que el encierro generó, por ejemplo, a nivel intrafamiliar, algunas situaciones de roce, de tensión, que no podían ser como, de alguna manera, como canalizadas fuera del ambiente familiar. Es decir, los niños no podían hacer deporte, los esposos o las esposas tenían que estar encerrados haciendo algunas veces tareas domésticas, teletrabajo, ocupándose de los niños. Los adolescentes también estaban muy encerrados por las pantallas y tampoco tenían vida social. Entonces, el encierro que se mantuvo durante tantos meses también empezó a generar ansiedad y sintomatología depresiva en algunos, ¿ya? Ahora, cada persona es distinta y a cada persona y a cada familia y a cada organismo le puede afectar de manera distinta. Por ejemplo, la depresión que le puede dar a un niño no es la misma que le va a dar a un adulto. Y a veces eso hace que los padres no atiendan algunos síntomas de sus hijos. ¿Por qué? Porque un niño, así como puede entrar y salir de las emociones fácilmente, también puede entrar y salir de algunos estados emocionales. Entonces, efectivamente un niño puede estar deprimido, pero va a un cumpleaños y lo pasa increíble durante 2 horas o 3 horas y después vuelve a la casa y se reactiva la sintomatología depresiva. Y los padres piensan que es maña, que a lo mejor no tiene problemas de relaciones familiares, pero no logra visualizar un cuadro depresivo. Lo mismo pasa en los colegios. A veces los profesores dicen, pero si en el recreo lo está pasando increíble, este niñito no está deprimido. Pero muchas veces tiene que ver con la vivencia, el mundo interno, lo que le está pasando al interior de la persona, que es muy distinto a lo que le pasa al adulto, porque el adulto deprimido, por ejemplo, no se quiere levantar en las mañanas, se produce una apatía, ¿cierto? Baja el nivel de energía, ellos se sienten con menos energía. Entonces los síntomas son muy distintos
de cómo lo viven los niños, los adolescentes y los adultos. Pero hay que ponerle atención igual, de todas maneras. Sí, eso me llama la atención, que los niños también sufren, digamos, cuadros depresivos, ¿no? Exactamente, exacto. Porque usualmente se tiene la creencia, digamos, de que yo lo he escuchado, se lo he escuchado a personas que le dicen, ¿cómo tu hijo va a tener depresión si todavía es muy pequeño? Lo escuché hace un par de semanas en un niño que tenía creo que 8 o 9 años, donde un familiar le decía, no creo que tenga depresión el niño si todavía es muy pequeño. Pero ocurre, Efectivamente, ocurre, pero ocurre como recién decía, apareciendo algunos síntomas. Por eso es tan importante como atender esos síntomas. Por ejemplo, una de las primeras cosas que uno va viendo en los niños es una afectación en la autoestima. Los niños ya no se valoran como se valoraban antes, o no se atreven a hacer algunas cosas que antes se atrevían a hacer, o se sienten más avergonzados o más juzgados. Entonces, los síntomas que van demostrando a los adultos tienen que ser como atendidos por ellos para evitar que esto se vaya como agudizando en el tiempo. O a veces los trastornos de sueño, las pesadillas, las dificultades para dormir, todas esas señales es importante que las pueda ir atendiendo, porque efectivamente los adultos piensan que los niños no tienen depresión. Bueno, acá en este mismo informe que estaba dando lectura, que fue publicado por la Universidad Católica de Chile, me llama la atención que señalan que el 16% de las personas encuestadas en este caso presenta cuadros de depresión y un 28% de ansiedad. Usualmente cuando vamos viendo informes que hablan acerca de la depresión, también se considera la ansiedad. ¿Qué relación aquí tienen estas dos patologías, digamos? Bueno, la verdad es que muchas veces las personas consultan y no tienen tan claro qué es lo que les está pasando. Entonces, llegan a la consulta y dicen, no sé qué me pasa. Y eso pasa en todos los segmentos, digamos, los niños, los adolescentes y los adultos. No sé qué me pasa. Ya no disfruto con las cosas que disfrutaba. No tengo ganas de hacer cosas. Antes hacía muchas cosas y no me costaba tanto. Ya no me dan ganas de hacer deporte, no me dan ganas de ir al gimnasio. Yo creo que estoy ansioso. Estoy fumando más de la cuenta, por ejemplo, dicen los adultos. Estoy tomando más o estoy comiendo más. Pero muchas veces no son capaces de distinguir si es un síntoma ansioso o qué es lo que es. Y ahí es cuando es importante poder ir descifrando si es más bien un cuadro ansioso o es un cuadro depresivo. Pero también tenemos los cuadros que son ansioso-depresivos. Y se produce una combinación de esta sintomatología que si uno sabe que si no se atiende, puede configurarse en un cuadro depresivo que va a requerir no solamente psicoterapia, sino que apoyo farmacológico. En salud mental somos bien como enfáticos en que uno no deje pasar las señales, porque cuando empiezan los síntomas uno puede trabajar desde la psicoterapia con estos síntomas sin necesidad de un apoyo farmacológico. Pero cuando ya se van dando en el tiempo y empieza a van acumulándose meses en que la persona se siente así y empieza a tener una afectación en su vida familiar, laboral, escolar, claramente necesita un apoyo farmacológico y lamentablemente la psiquiatría en Chile es una especialidad que es muy escasa. Las personas no tienen mucho acceso a poder acceder a las atenciones psiquiátricas, tanto a nivel público como privado. O sea, en ambas áreas la psiquiatría es de difícil acceso. Sí, bueno, y en esta misma línea, los tratamientos, digamos, para enfrentar esta psicopatología son necesariamente antidepresivos o también, bueno, acompañados de psicoterapia, porque muchas veces se habla de que la persona con depresión, para tener un tratamiento mucho más efectivo, se recomienda casi siempre antidepresivos. Y lo digo también porque hace poco, igual la semana recién pasada, salió publicado que, por ejemplo, los medicamentos que tienen que ver precisamente con patologías mentales están en segundo lugar en la lista de medicamentos que consumen las personas en el país. Entonces me llama mucho la atención eso, si realmente, bueno, es necesario, digamos, incorporar en los tratamientos los fármacos o solamente cuando son realmente necesarios, valga la redundancia.
Bueno, lamentablemente las personas consultan cuando ya están enfermas. Y eso pasa como que en toda la medicina. O sea, la persona se siente muy mal y va al doctor. La persona se siente muy afectada, lleva muchos días afectada por un resfrío, por una influenza, por una gastroenteritis y va al doctor. Lo mismo pasa en salud mental. Ojalá pudiéramos trabajar mucho más en prevención, pero muchas veces cuando las personas consultan es porque llevan meses sin dormir, porque llevan meses angustiados, porque llevan meses con una irritabilidad que les está generando mucho trastorno a nivel familiar o social o personal también. O también ya han aparecido, por ejemplo, ideas suicidas o autolesiones o comportamientos de irritabilidad que de alguna manera ponen en riesgo su vida o la de las otras personas. Entonces, cuando ya los síntomas son graves, efectivamente, la psicoterapia que se puede hacer tiene que ir acompañada de un apoyo farmacológico. Porque de alguna manera atenúa los síntomas y permite que la persona pueda ir resolviendo lo que le está pasando y entendiendo por qué se produjo la depresión. Ahora, en el caso ideal es poder trabajar a nivel de psicoterapia y trabajar a nivel de psiquiatría. O sea, tener esa dupla sería lo ideal, pero lamentablemente no siempre se puede. Lo que siempre, no sé si puedo seguir ahí, pero lo que siempre se recomienda es que si una persona cursa un cuadro depresivo, pueda entender por qué se produjo, de tal manera que haya un aprendizaje y pueda evitar que esta situación le vuelva a ocurrir. Pero no siempre se logra eso. Entonces las personas dicen, tuve depresión pero no sé por qué, no logran hacer ese trabajo reflexivo que podría evitar que vuelva a suceder. Una persona que ha tenido depresión y logra, digamos, recuperarse, puede que a futuro vuelva nuevamente a tener una recaída. No sé si ocurre eso, digamos. Bueno, efectivamente, puede ser que tenga una recaída, pero si ha hecho un buen proceso y un buen tratamiento anterior, va a poder darse cuenta antes de agravarse, ¿me entiendes? O sea, la persona, por ejemplo, si tuvo un cuadro depresivo grave y se sometió a una terapia y tuvo apoyo farmacológico, si en otro momento de la vida, más adelante, empieza con algunos síntomas, por ejemplo, el nudo en la garganta, la presión en el pecho, las dificultades para dormir, las palpitaciones, la desmotivación, esa persona dice, esto ya me ha pasado antes, tengo que hacer algo para que esto no siga agravándose. Entonces, hay un aprendizaje y generalmente puede consultar con algún especialista de salud mental, pero quizás no necesariamente un psiquiatra, sino que poder mirar lo que le está pasando o a veces hacer cambios ambientales. Estoy trabajando más de la cuenta, me estoy sobreexigiendo, estoy aguantando cosas que no tengo que aguantar, no estoy poniendo los límites. Entonces la persona de alguna manera es capaz de autorregularse cuando ha habido un aprendizaje previo. Por eso trabajamos tanto en prevención, pero cuesta harto ahí. Sí. Igual tiene que ver a lo mejor, muchas veces se habla de los recursos, ¿no? Pero a lo mejor un tema más diría yo, del modelo, ¿no? Porque muchas veces dice, oye, sí, fui a mi atención psicológica en el servicio público, ¿cierto? Me citaron ya para el otro mes y ya, ¿cuántas sesiones tuviste? No, una sesión mensual. Entonces, igual es como quizás el sistema, ¿no? Más allá de los recursos, está hecho, digamos, o más bien dicho, le falta ahí acomodar, reestructurar quizás para acoger, digamos, la demanda, porque hoy día la demanda igual en salud mental es muchísima. Y en esta línea, digamos, ¿cómo saber si es realmente cuando la persona llega y se define a lo mejor como tengo depresión y no confundir con otras patologías como por ejemplo un trastorno bipolar, se me ocurre, y a lo mejor la persona llega justo en el periodo donde está más depresivo? ¿Cómo ayudar a la persona muchas veces cuando ellos llegan con esa etiqueta? No, es que yo sé que tengo depresión y a lo mejor es otra cosa. Bueno, ahí está todo lo que es el diagnóstico diferencial, que no es tan fácil, porque salud mental trabaja mucho desde la percepción de la persona. Entonces, el paciente llega a la consulta y plantea todos sus síntomas, a lo mejor en el momento que está más triste, y uno pudiera pensar que es un cuadro depresivo.
Pero claro, si es que uno va acompañando a la persona durante cierto tiempo y se acompañan otros momentos en que la persona está un poquito más maníaca, donde está haciendo muchas cosas, donde como que se llena de energía y casi no duerme por hacer cosas, uno dice, bueno, eso es raro. Ahí probablemente estamos hablando de un trastorno de personalidad como de la bipolaridad, más que de un cuadro depresivo. Pero lo que ayuda mucho son los diagnósticos realizados por psicólogos y psiquiatras que se han especializado, donde hay cuestionarios donde la persona también puede ir respondiendo, entonces uno va haciendo un chequeo, hace cuánto tiempo se siente así, porque hay periodos, ¿ya? O sea, de ciertos cada 3 meses o cada 6 meses, qué síntomas está presentando, entonces eso ayuda mucho en el diagnóstico diferencial. También hay evaluaciones psicológicas como el test de Rorschach que ayudan mucho a poder entender cómo es la personalidad del paciente de una manera un poquito más rápida y más certera, más allá de lo que el paciente pueda decir de manera consciente. Entonces eso también nos ayuda a tener más herramientas para un diagnóstico mucho más como preciso y así poder también entregar un mejor tratamiento. Sí, estamos conversando con la psicóloga clínica Joana Mena Dolder aquí en Fresia Televisión y en estas medidas, digamos, de prevención, de autocuidado, ¿qué es lo que se recomienda, digamos, desde lo cotidiano? Ya entendimos ahí más o menos cuáles serían las medidas, digamos, desde el punto de vista más clínico, pero desde la actividad diaria, ¿no? Cuando tenemos esa persona que dice, oye, ¿sabes qué? Me cuesta como iniciar el día, no tengo ánimo. ¿Qué se puede hacer ahí en ese caso si tenemos un familiar? ¿Cuáles serían como las recomendaciones? Bueno, una de las cosas que ayuda mucho es mirar. Lo primero que uno tiene que hacer cuando uno se encuentra con una persona, un familiar o alguien que dice que está teniendo algunas dificultades, por ejemplo, para comenzar el día o para conciliar el sueño en la noche, o refiere que está muy ansioso y se está sobrealimentando o está dejando de comer, por ejemplo, es tratar de ordenar el día con sus hábitos. Y esto va para para los niños, para los adolescentes y para los adultos. En el fondo, tratar de hacer como higiene de sueño, es decir, que la persona trate de acostarse una hora que sea prudente, que tenga las horas de descanso, que también haga actividad física, que la alimentación sea saludable, que vaya combinando vida familiar, vida laboral, vida escolar, de alguna manera, o sea, que haya un equilibrio. Muchas veces, regulando los hábitos que todos tenemos, las personas se empiezan a sentir mejor. Porque a veces uno se encuentra con personas que consultan porque dicen no puedo dormir en la noche y resulta que se quedan con el celular o mirando series hasta las 2, 3 de la mañana. Entonces uno dice, claramente, esta persona está fatigada. Ahora, quizás después uno tiene que preguntarse por qué no logra conciliar el sueño, qué le está pasando, se preocupa, lo está haciendo como para evadir algún problema, o simplemente se configuró un mal hábito, por ejemplo en pandemia, que sucedió mucho, y hay que volver a ordenar. Ahí está un poco el tema de la higiene del sueño, ¿no? Exactamente, que es fundamental. O sea, hay personas efectivamente que pueden dormir 5 o 6 horas, pero la mayoría de los seres humanos necesitan dormir 7 u 8 horas y tampoco más, porque también está comprobado que cuando uno excede las horas de sueño, la gente también se despierta más fatigada y anda como dicen las personas, como encañada, porque durmieron mucho. Entonces, claro, también es importante no dormir en exceso, pero tampoco que sea como falta de sueño. Claro, me suscribo ahí, de repente ocurre sobre todo a uno que empieza tempranamente con la actividad. Se me viene a la mente una idea que planteaba, bueno, entre muchos también Freud, que decía que, parafraseando, digamos, lo que uno no amarra en la infancia, de alguna manera se va a presentar también en la etapa de la adultez. Yo me imagino que en este sentido la infancia, sobre todo los niños, tendríamos que empezar por ahí a poner el foco para prevenir no solamente cuadros depresivos, sino que también otras psicopatologías que se puedan presentar en el camino, ¿no? Sin duda, yo creo que ahí está la clave. Yo creo que si queremos tener una población con una mejor salud mental en el futuro, tenemos que enfocarnos en los niños.
Ahora, para poder enfocarnos en los niños y educarlos en lo que es salud mental, los adultos también tenemos que tener una salud suficientemente buena a nivel mental como para poder ayudarlos a regularse. Porque, por ejemplo, si tenemos un adolescente que está muy angustiado y tiene mucha pena, esto suele suceder, esto es un ejemplo muy clínico, pero es un adolescente que tiene mucha pena, que se siente mal y que está angustiado porque o el amigo no quiso jugar con él, o porque una niñita ya no lo dejó de saludar, lo sacó de sus seguidores en Instagram, esas cosas que complican a los adolescentes. Y viene la mamá y le dice, no llore, mijito, tome, y le da un pedacito de chocolate, por ejemplo. Lo que le está enseñando esa mamá es, no hay que llorar, es decir, reprimamos la pena y la satisfacemos con comida. ¿Qué va a hacer ese niño el día de mañana cuando tenga pena? Se va a tragar la pena y se va a tragar la comida también. No sé si me entiendes. Claro. O sea, ahí también como una educación en cómo se expresan las emociones. A veces tenemos, o otras personas también lo hacen comprando cosas. Compran un juguete y se lo dan. Cuando en realidad lo que necesita es un abrazo, lo que necesita es como una compañía, lo que necesita es como quizá decir un par de garabatos en contra de la persona con la que tiene rabia. Eso es lo que más necesita. No necesita un juguete, no necesita una polera, un pantalón, o un pedazo de torta, una comida, ¿me entiendes? Pero a veces la validación, digamos. Claro, pero a veces los adultos buscan, o sea, ¿cuántas veces uno escucha también como que me merezco la cerveza, me merezco la botella de vino, me merezco la comida? Como una forma de alguna manera lidiar con la emoción del estrés y satisfaciendo, por otro lado, una necesidad que es más bien afectiva. Entonces, si lo hacemos los adultos y transmitimos eso a los niños, obviamente que ellos van a repetir el modelo, entonces van a terminar fumándose un cigarro cuando estén nerviosos, o tomándose una cerveza, o sobrealimentándose cuando en realidad no va por ahí la cosa. No sé si me entiendes. Ahí están nuestros modelos. Sí, correcto. De hecho, se me viene también ahí en lo que hace muy poco escuché de la mano del doctor en psicología, Felipe Lecanelier, que justamente hablaba acerca de que, habla de todo un tema del sistema educativo en Chile, ¿no? Y también de que Chile es uno de los países que más le grita a los niños. Entonces se me vino aquí trayendo justamente esto, la psicoeducación de los padres, ¿no? Que es un tema que igual cuesta mucho para uno, igual que es papá. Igual es un gran desafío porque a medida que los hijos también se van educando, uno también se va, digamos, de alguna manera educando. Entonces, igual es un gran desafío que uno en su rol de papá pueda también, ojalá, ir aprendiendo o ir resignificando, digamos, ciertos hábitos, ciertas conductas que uno suele tener igual con los niños. Claro, o sea, no hay ningún, en psicología nosotros hablamos de que no hay ningún papá perfecto, ¿cierto? Somos padres uno aspira a ser un padre suficientemente bueno, pero nos podemos equivocar y es muy válido que nos equivoquemos, sobre todo si estamos a veces como con muchas cosas en la cabeza o en una situación de estrés. A lo mejor una mamá puede estar cocinando y el hijo quería contarle algo importante y la mamá nunca lo pudo ver y después, chuta, ayer no le dije nada y el niño se angustió, pero los papás podemos volver a como reparar. Eso es lo bonito, uno puede volver a reparar y uno puede decir, sabes que esta semana he estado muy ocupada, ¿cómo has estado tú? No te atendí el otro día cuando querías hablar conmigo, o estaba demasiado estresado cuando te llevé al colegio, o cuando me contaste de tu nota, no te pude atender adecuadamente, se me pasó la mano. Uno puede volver a hacer ese ejercicio y los niños lo entienden, pero es un buen modelamiento de cómo manejar las emociones. Sin embargo, a veces no lo hacemos. Y los niños a veces se quedan callados también, entonces uno no tiene como ese feedback de que a lo mejor nos pudimos haber equivocado en algo. Pero yo creo que es importante sentir que si metemos la pata como papás, podemos reparar el daño diciendo, se me pasó, lo siento, ¿cómo lo podemos hacer la próxima vez? No quiero que esto vuelva a pasar. Y tratar de ir avanzando en la crianza y en la comunicación también. Sí, bueno, bien importante eso ahí también con uno como padre, que de repente uno igual se castiga mucho, uno dice, oye, lo habré hecho bien, no lo habré hecho bien, pero también qué bueno igual saber que es un camino, claro, un gran camino constante que vamos a tener durante toda la vida, pero también que podemos ir cambiando en el camino y aprendiendo y modificando los hábitos.
Bueno, Joana Mena, psicóloga clínica, nos ha acompañado durante esta jornada. Quiero agradecerle, Joana. Estaba recién revisando acá las redes sociales del Centro de Atención Cumelén en Puerto Varas, ahí donde realiza las atenciones psicológicas con un gran equipo. Hay también médico psiquiatra y hay, bueno, un equipo ahí bien interesante. Algo que me llama la atención, primero, la palabra Cumelén, porque cuando veo se me viene como algo verde, como naturaleza, no sé qué significa esta palabra, ¿por qué el nombre? Bueno, la verdad es que yo soy de la 9ª región, ¿ya? Entonces cuando busqué un nombre para el lugar pensé en un concepto que fuera de origen mapuche, ¿ya? Y Cumelén significa bienestar en mapuche, y eso es lo que uno quiere promover en Cumelén, como el bienestar de las personas, como caminar juntos hacia un bienestar. Entonces fue una idea personal que surgió hace muchos años atrás y que se concretó justo en 2020, el año de la pandemia, y al que se han ido sumando varios profesionales, y tenemos un equipo muy diverso y bien como profesional y bien experto en diferentes áreas. Entonces ha sido bien bonita la experiencia en una etapa que ha sido no muy fácil en salud mental. Claro, bueno, yo ahí los veo en la página, en sus redes sociales, están como Cumelén con K, ¿cierto? Cumelén. Y bueno, invitar a la gente también que nos ve en Puerto Varas, en las distintas comunas de la provincia de Yanquihue. Si tienen alguna consulta también ahí pueden comunicarse, ¿cierto? Llamar, buscarlos por redes sociales y comenzar de inmediato ya a hacer este trabajo más personal que hoy día es tan necesario. Bueno, agradecerle, Joana, por esta oportunidad. Ojalá que en otra ocasión tengamos igual más tiempo para poder conversar acerca de otras temáticas y bueno, aquí los medios por lo menos regionales esperamos que también se vayan comprometiendo en dar mucho más espacio para la salud mental, que es una de las preocupaciones. De hecho, el 62% de los chilenos, en una encuesta que se publicó hace muy poquito ahí por Ipsos, señala estar preocupado por la salud mental. Así es que algo nos están diciendo también ahí las cifras. Muchas gracias, Joana, por haber estado con nosotros. No, muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Me encanta el programa y siento que de verdad es un tremendo aporte a la comunidad. Así que felices de colaborar con lo que podamos. No hay ningún problema, para eso estamos. Bien, pues, y nosotros nos comenzamos también a despedir. Será hasta un próximo capítulo en esta comunidad, que esperamos también sirva como educación de las personas, como un proceso más bien de psicoeducación, ¿no? En nuestros televidentes y en nuestros auditores que nos ven a través de las distintas plataformas. Nos reencontramos la próxima semana. Un abrazo y que estén bien. Chau, chau. Chao, chao.